ahora ya nos encontramos juntas y queremos en este interview hablar con Morena, que es una profesora de piano con la que practico también italiano y español. Ella habla maravillosamente y vamos a oírla ahora mismo. Morena, preséntate, por favor. No hablo maravillosamente porque cometo errores, pero hola a ti, a todos los que nos están viendo. Y como has dicho, soy una profesora de piano, doy clases de música también en las escuelas primarias. Y nada, me gusta aprender español, estoy practicando, intento mejorar, cometo errores, pero bueno, tú también me ayudas cuando hablamos. Cuéntanos, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos hace 4 o 5 años, creo, por una plataforma, Conversation Exchange, que ya habéis mencionado. Y nada, empezamos a hablar, tú porque quieres practicar italiano, yo porque quería practicar español, y nos vemos una vez a la semana. Y aquí estamos. Genial. Este es el primer paso, encontrar una persona para practicar, para ir mejorando. Pero se me había olvidado que llevábamos tantos años, ¿en serio? Y he mejorado, seguro, me siento mejor. Tú sí. He descubierto podcast, he conocido muchas personas con Conversation Exchange de todo el mundo. Se ha abierto un mundo, sí, la verdad, se ha abierto un mundo con internet que antes no habría imaginado. Exacto. Pero también a título personal has hecho, por ejemplo, un examen. Cuéntanos un poco. Bueno, te cuento cómo empecé español. a aprender español. Empecé como un juego, no es que un día dije, bueno, empiezo a estudiar un idioma, voy a elegir el español. No, empezó hace 30 años o más, en la época de los dinosaurios, porque conocí a un chico argentino que vino a Italia. Yo soy italiana, vivo en Italia, y era un amigo mío, empezamos a salir juntos, él hablaba español, yo lo ayudaba con el italiano y aproveché para aprender un poco de español. Tenía una persona allí que hablaba español. En aquella época no era tan fácil conocer o oír hablar español porque no existía internet, era muy difícil. Sí, era muy difícil todo. Cualquier cosa tú quisieras aprender era casi imposible. O te esforzabas muchísimo o te esforzabas muchísimo. Entonces, bueno, como él vivíamos juntos por un tiempo, vivimos juntos por un tiempo, me ayudaba a decir la pronunciación del español, esta letra se lee así, esta se lee así, y yo empecé a leer libros que encontraba en la biblioteca. Leer es un decir, porque como no tenía un vocabulario, no tenía vocabulario, y estaba todo el tiempo con un diccionario, en papel, un libro. Entonces, cada vez que yo buscaba una palabra que no conocía, que eran prácticamente casi todas, era una pérdida de tiempo buscarla en el libro, en el cuaderno, de escribirla. Para leer una página tardaba 1 hora. Tardaba muchísimo tiempo, pero no tenía prisa, no. Entonces, cuando la historia terminó, quedamos en buenos términos, él se casó, después, estoy hablando de hace 30 años, y lo dejé un poco de lado, el estudio del español, que al final nunca me dediqué a estudiar en el sentido de que fui a una escuela, libros de gramáticas, que no me gusta estudiar gramáticas, no. Era un pasatiempo muy tranquilo. A veces iba a la biblioteca, encontraba un libro, empezaba a leerlo con calma, pero sin prisa. La verdadera explosión vino cuando, no sé si se puede decir, estuvimos en pandemia, estábamos en pandemia, en la época durante la pandemia, que prácticamente tenía un montón de tiempo libre. Como las escuelas estaban cerradas, no podía ir a trabajar, no podía dar clases, y dije, bueno, me tomo este tiempo como un año sabático y lo dedico a estudiar, sí, a estudiar al final, ¿no? Entonces me dediqué. También empecé a estudiar un poco de inglés como un juego, y también lo estoy haciendo, pero estoy dedicando más tiempo al español. Entonces,
Casualmente empecé a ver vídeo en YouTube, porque en el tiempo que pasaron los 30 años nació Internet, YouTube, todas estas herramientas para poder hacer cualquier cosa. Si uno quiere aprender, puede hacerlo. Y de hecho yo nunca he ido a una escuela, un curso, nadie me dijo que tenía que hacer. Yo soy una maestra, pero no me gusta tener profesores que me digan qué tengo que hacer. No lo sé. Es porque lo primero que uno debe pensar cuando aprende algo, en este caso un idioma, es que debe hacerlo como, debe ser un placer. La motivación es, a mí me gusta leer libros, lo quiero leer en español, me gusta ver películas, bueno, la veo en español. Ahora que conozco muchas personas, mucha gente de todo el mundo, qué bonito hablar con esas personas de Uruguay, tú vives en Alemania pero eres española, he conocido de Chile, Argentina, Colombia, Perú, un montón de gente y me gusta muchísimo cuando hablamos que me cuentan de primera mano cómo es la vida allí. No es lo mismo que leerlo en un libro. En un libro te cuentan el folclore, sí, una cosa un poco estúpida, yo me imaginaba, por ejemplo, que en México, como lo veía pintado en los libros, México eran todas personas vestidas con gorros, vestidos de muchos colores, campesinos. No, es Ciudad de México. De hecho, me fui de vacaciones en Ciudad de México a conocer en persona dos amigos que he conocido con conversaciones chat. Es otro mundo. Conocer una cultura, porque te lo cuenta una persona que vive allí, es otra cosa. Y bueno, esa es mi historia. Y aquí estoy, intentando perfeccionarme y haciéndolo para divertirme primero. Y como soy una cabezota y me gusta mejorar, hacer las cosas bien. El año pasado decidí probar a hacer el examen de B2 sin profesores, pero tengo que decir que tú un poco me has ayudado en la parte escrita, en la parte oral, porque la parte de la prueba de escucha, la parte para contestar, los ejercicios de contestar a preguntas que tú lees, comprensión del texto, esto se puede hacer solo. La parte que necesitas ayuda es la parte oral, naturalmente, y la parte escrita, porque la prueba del examen comprende tres tareas, ¿no? La escrita, comprensión del texto, la oral y la comprensión auditiva, ¿no? Que tienes que escuchar algo y contestar a preguntas. Y esto se puede hacer solo. Y entonces el año pasado intenté con B2. Me costó bastante estudiar porque al principio no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Busqué en internet, busqué profesores en internet que daban consejos, allí sí compré un libro con las pruebas de exámenes, del examen, y tardé unos meses en saber cómo era la estructura del examen. Y cuando por fin empecé a saber cómo era, ya estaba cansada de estudiar, pero bueno, esa es otra historia. Tuve que esforzarme para decir, ahora lo sé. Y nada, así que el año pasado, en noviembre, di el examen, lo pasé. Y en noviembre de este año quiero probar con el C1. Y ahora que sé la estructura del examen, empiezo ya con el pie correcto. Y nada, a ver cómo va. Así, es un reto, ¿no? Hacer un examen es un objetivo, porque para hacer cualquier cosa debes tener un porqué. ¿Por qué quiero hacer eso? Y yo quiero hacerlo para ponerme a prueba. No me va a cambiar la vida si tengo un papel que me dice que tengo el B2, el C1, nunca se sabe, pero así, soy así. ¿Qué quieres saber más? ¿Tiene algo, sí, tiene algo que ver esa forma, eres autodidacta, pero esa forma también de prepararte, de tener objetivos? Yo sugiero que tiene algo que ver con el hecho de que eres profesora de piano y sabes lo duro que es la preparación. Estás acostumbrada a practicar el piano, a ensayar. ¿Te ha ayudado?
el piano y ¿Tú esa entiendes disciplina que hay que tener a la hora de aprender idiomas. tú entiendes el hecho de que yo toco el piano, que escucho música y toco música, o porque estoy acostumbrada a estudiar por mi cuenta? Las Las dos dos cosas. cosas. Lo he pensado porque, no sé, el hecho de tocar un instrumento probablemente te ayuda porque uno se acostumbra a escuchar sonidos que prácticamente un idioma es un sonido, son sonidos diferentes. Los idiomas son palabras, sí, nosotros lo hemos definido esos que decimos palabras, pero son sonidos. Y un idioma del otro se difiere por sonidos, cadencia musical. Pero no te puedo decir sí o no, porque yo toco el piano desde que tenía 8 años. No sé cómo hubiera podido ser mi vida si no hubiera empezado a tocar un instrumento. A lo mejor no habría cambiado nada, porque a una persona le podría gustar el canto, le gusta cantar, le gusta escuchar música, no importa si no es un profesional. Entonces la musicalidad probablemente sí que la tenemos, ¿no? Porque le gusta bailar. Yo conozco personas, amigos míos, son músicos que tocan un piano y dicen, no, no, yo con los idiomas soy una cabra, no, 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 no quiero aprender, no soy bueno. Entonces yo pienso que depende si uno quiere hacer algo, si uno quiere aprender. No debe ser un músico. Y no, y la otra pregunta, si el hecho de tocar, eh, de estudiar, la fuerza de voluntad de estudiar, probablemente sí, probablemente eso sí, porque estudiar un instrumento, lo digo para quien quiere aprender un instrumento, es un estudio constante, un estudio repetitivo y aprender un idioma es ir, repetir, repetir, no rendirse nunca, seguir mejorando, en el caso del piano, mejorando un pasaje que no te sale bien, repetirlo muchas veces. Y es un estudio que uno hace solo. Un músico es un solitario, una persona solitaria, porque pasa horas con el piano y yo. Ahora he pasado una vida con ese piano pegado a mí y hablado con él. Entonces, sí, la fuerza de estudiar y de ponerme una meta, un sistema para estudiar, sí, lo he tenido desde siempre, probablemente seguramente lo estoy usando para aprender un idioma, porque hay muchas similitudes de estudio entre el estudiar un instrumento y hacer la misma cosa cuando estudio un idioma. Después, si quieres, te explico cómo hago yo para aprender un idioma sola, porque no te he dicho, no voy a una escuela, ¿eh? Exacto, dínoslo ya. Con toda la historia. No, Tenemos mucha ah, curiosidad. te cuento lo que hago. Una persona puede hacer diferente, puede hacer cosas diferentes. Por ejemplo, cuando leo un libro, lo leo en voz alta, siempre. Tardo un poquito más en terminar un libro, porque leer en voz alta es más lento que leer a mente. Pero hay dos cosas que te hacen, ¿cómo se puede decir? Que es bueno hacer eso. Dos motivos. Uno, empiezas a escuchar tu voz que está hablando, porque muchas veces nos avergonzamos de hablar, porque no estamos acostumbrados a oír nuestra voz que habla un idioma que no es el nuestro. Entonces, no, no, no. Entonces, leyendo en voz alta, me acostumbro a mover la boca, a pronunciar y a oírme. Ese es un motivo. La parte escrita que estoy aprendiendo, estoy intentando mejorar para el examen, me ha servido por más de una cosa, creo. Primero, he aprendido más a formar una frase, porque me acuerdo que las primeras veces que copiar, porque no es que empiezas a escribir así, porque dices, bueno, hoy empiezo a escribir, no, porque tú escribes como en tu mente piensas en tu idioma y escribe con una gramática que no funciona en otro idioma. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es copiar. No es complicado. Yo leía un libro, a veces decía, bueno, esas 2 páginas las voy a copiar. Y escribía, copiaba. Tengo páginas, que páginas. No voy a releer, no me interesa leerla, solo para escribir. Y me acuerdo que las primeras veces, solo para escribir una palabra, tenía que mirarla
3 o 4 veces, porque, una letra, después, no. Después aprendí a memorizar una frase entera y escribirla sin leerla muchas veces. Y eso me ayuda a poner por escrito una idea correctamente y también saberla decir. Escribirla es marcar bien la letra y no es lo mismo que teclear, ¿eh? No es lo mismo. Y esto vale anche para la música, porque cuando yo doy clase de música, puedo hacer un ejemplo de una alumna mía que tenía que dar un examen de dictado musical. Prácticamente tienen que tocarte algunas notas en el piano, tú debes escuchar las notas y escribirla en un pentagrama. Y eso, tú puedes tener un buen oído, pero me acuerdo que ella decía, ay, sí, no, sé cómo es esta nota, la sé, pero ¿cómo se escribe? Con la patita por arriba, por abajo, y el bemol, ¿cómo se escribe? Ese signo y el tiempo, sí, el ritmo lo he entendido, pero ¿cómo se escribe? ¿Por qué? Porque nunca ha copiado música. Y yo le dije, no, es inútil que tú estás pensando, tú has visto esta música, esta partitura musical un montón de veces porque la tocas, ¿no? Pero una cosa es ver, una cosa es escribir. Y también pasa en italiano, cioè en mi idioma, también pasa en tu idioma. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tú sabes cómo se dice una palabra, pero cuando debes escribirla en tu idioma, oye, ¿tiene acento o no tiene acento? Tiene una... ¿Por qué? Porque nunca la has escrito. Entonces son todas cosas que se unen, escribir, escuchar, copiar, leer en voz alta, hablar, son puntitos diferentes en el cerebro que hay que conectarlos, tú debes conectarlos, porque uno no funciona, si los otros funcionan, pero uno no funciona porque tú no lo usas, no funciona. Entonces, por lo de la música es lo mismo. Cuando yo preparé este examen, me acuerdo que mi profesor me decía, debes copiar música. Entonces yo, me lo dijo una vez, no tuve que repetirme, una vez, bueno, y yo copiaba música para la estructura, cómo eran los compases de la música, cómo se escribía la llave de violín, todo. Parece una estupidez, pero una cosa es verla, una cosa es escribirla. Entonces, y eso después de haber aprendido a escribir, tuve que aprender para el examen a utilizar, eso me costó bastante. Sin embargo, ya que, a pesar de, para concluir, y me sirve también en italiano. Y te digo que si hubiera tenido que escribir una carta formal en italiano, no podría hacerlo tampoco, porque son cosas que si nunca lo has hecho, no vale, es otro idioma. No, en cualquier idioma, si quieres una cosa, cualquier cosa, si tú no aprendes a hacerlo, no te sale. Entonces aprendí a escribir después y eso, antes de escribir con mis ideas, tuve que copiar cartas hechas, ya lista, correcta, para saber cómo se escribe. Y ahora intento, me está saliendo un poquito mejor ahora, pero las primeras veces, no. ¿Te acuerdas cuando leías mis cartas las primeras veces? Sí, faltaba. Y la lógica realmente la aprendiste muy bien con esos conectores para introducir la idea principal, desarrollarla. Es una estrategia, es relativamente fácil, pero tienes que grabarte ese esquema y luego aplicarlo a cualquier tema y después es automático, queda súper genial y lo puedes introducir también en tu lengua materna porque también tiene la misma estructura de introducción, conector, para presentar la idea, desarrollarla, al final, pues... Por último, quiero decir, es exactamente lo mismo en italiano. Pero claro, si no tienes las ideas claras de ese esquema, lo que presentas no es lógico, es difícil de entender. Hazme otra preguntita. Sí, una pregunta. Estoy súper contentísima porque estás diciendo de forma muy ordenada todo lo que hay que hacer y estoy al 100% de acuerdo con todo lo que has dicho de
el estudio autodidáctico, utilizar todas las capacidades, oral, escrita, para entender el texto, porque es así como llegas al siguiente nivel. No solamente a nivel oral, sino que debemos introducir todas las habilidades escritas, el entender también a diferentes personas con diferentes acentos, esencial, sí, sí. Muy bien. Me gustaría saber realmente, bueno, nos has contado la motivación Ah, vale. que tienes y me da la sensación de que para ti ha sido un juego relativamente fácil. Háblanos ahora, por favor, de esos momentos donde dices, no quiero más, se acabó, donde estás a punto de tirar la toalla, tanto en español como, por ejemplo, en inglés. Cuéntanos cómo superas esos baches que siempre todos tenemos. Llegué a este punto cuando estaba preparando el B2. A decir la verdad, no veía la hora de que llegara el día del examen porque no podía más. Estaba harta porque tardé meses. Yo no sé, yo oigo personas que dicen, 2 meses de estudio y vas a hacer el examen. Yo soy, um, mm, a mí me gusta hacer las cosas bien, ¿no? No sé si lo has entendido, pero sí, aparte que en cualquier momento que tú tienes un examen, nunca te sentirás lista. Siempre hay algo que no funciona, ¿no? Entonces, tarde o temprano debes tirarte a la piscina. Pero llegué a un momento de que después del examen de B2 dije, ya basta, el C1 no lo quiero ver ni en fotografía, no me interesa porque estoy harta, estoy cansada, tengo náuseas. Y lo dejé no, no es que lo dejé, yo el español nunca lo dejo, ¿eh? Porque si yo quiero ver una película, hace no sé cuántos años que no veo una película en italiano. Yo busco películas en YouTube o en la biblioteca, DVD, porque digo, si me gusta una película, porque tengo que verla en italiano, la miro en español, eso es lo mismo, no siempre lo veo, pero aprovecho el tiempo y lo hago en otro idioma. Entonces, no, el español nunca lo dejo. Pero una cosa es hablar con amigos, escuchar películas, leer el libro de Harry Potter, que es divertido. Una cosa es preparar un examen. Lo siento para quien querrán intentar con un examen, pero hay que hacer cosas que no te gustan mucho, como por ejemplo artículos, no, escuchar conferencias de temas que a lo mejor no te interesan o ver cosas que no te interesan, pero te sirven porque el vocabulario que están usando es un poco más complicado, de un nivel C1 y ellos quieren saber, los examinadores quieren saber si tú sabes algunos términos, entonces hay cosas que debes hacer. Pero bueno, pasado este momento de pánico de que no quería hacer otro examen, me pasó y dije, ay, voy a tentar el C1, ¿qué tengo que perder? No tengo nada que perder, lo voy a probar. Tanto mal no me hace. Mejorando mi escucha, voy mejorando escribir y lo voy a probar. Si lo paso, si no, no he perdido nada. Y no vale decir no he perdido tiempo. No, no estoy perdiendo el tiempo. A pesar de cómo me va, no estoy perdiendo el tiempo porque estoy mejorando cada vez, siempre estoy mejorando. Y muchas veces uno cree, cuando llega a un nivel bastante alto, cree que más que eso no voy a mejorar. Pero no, parece que uno no mejora, pero es que tú ya tienes un nivel alto que son poquitas las cosas que te faltan para aprender, pero tú las estás aprendiendo, solo que son tan poquitas que no te das cuenta. Cuando aprendes desde cero, cada día es he aprendido 10 palabras, he aprendido 20 frases, he aprendido, ahora, porque como no sabías nada, todo es una novedad. Cuando ya sabes mucho, entiendes cuando te hablan, porque hablar es más difícil que escuchar, porque yo cuando me hablan, escucho todo bien, oigo bien, entiendo bien,
pero hablar hay que practicar, ¿eh? Eso es, hay que practicar. Ah, otra cosa que hago para ejercitarme es hablar y grabarme, porque cuando me escucho me doy cuenta de los errores que hago. Y mientras hablas tú no te pasa, ¿no? Porque puedo ser maestra de mí misma, porque sí, me doy cuenta si me equivoco. Entonces, y nada, no me acuerdo qué estaba diciendo, me he perdido. No, he ido por las ramas y me he perdido. Ah, sí, de la toalla. Sí, bueno, he perdido sí, me había perdido un poco después del B2, pero ahora estoy con ánimo. En noviembre tengo el examen de C1 y bueno. Lo vas a conseguir. Espero. Morena, has aprendido español viviendo en Italia, o sea, tú no has vivido realmente una temporada larga No, sí, en sí, yo ningún vivo en país Italia, de habla sí. hispana. No, no. Ah, además te digo, hay gente que piensa que para aprender un idioma debe vivir en el país, pero no es así. Si te voy a contar la historia de este amigo mío que era argentino, vino a Italia, trabajaba en Italia, vivía en Italia desde hace años, pero no hablaba bien el italiano. ¿Tú sabes cuántas cosas tenía que corregirle? Y él me lo agradeció. ¿Y por qué? Él sí, se entendía cuando hablaba italiano, porque claro, se entendía, pero no era correcto. Se equivocaba con los verbos, pero nadie le decía nada, porque al final dice, bueno, sí, entiendo lo que dices, pero si no te corrigen, tú sigues cometiendo los mismos errores, ¿no? No te corrigen porque es por educación, ¿no? Claro, si una persona habla y no dice bien una cosa, tú, no, disculpa, no. Pero como nosotros éramos amigos, más que amigos, él me decía, corrígeme si me equivoco. Yo todo el tiempo que hablábamos siempre lo corregía y él me ayudaba con el español. Entonces, el que vivía en Italia no hablaba bien el italiano. Y lo mismo si tú vas en otro país, aprendes el básico. ¿Me puede dar un kilo de pan? La cuenta, por favor, al restaurante, un plato de pasta. Bueno, ya está. Pero si tú no te pones a estudiar, también no aprendes. Seguirás años hablando mal. Aunque vivas en el país, es un trabajo personal que tienes, sí, que ser responsable de él. No puedes decir, es que la gente no me corrige, por eso no he aprendido mejor. No, eres tú el que decide mejorar y ser consciente un poco de tus errores, bueno, con la ayuda de los demás, es cierto. Siguiente punto que me encantaría también tocar es a nivel cultural, de choque. ¿Qué cosas de los latinos en general te han impresionado o has dicho, "Ah, qué cosa más rara"? Tenemos que decir que tú realmente eres del norte de Italia, que es muy diferente al sur, ¿De ¿verdad? los latinos que he conocido aquí en Italia o...? De todos. A mí no me Experiencias que has gusta tenido. juzgar. No, no juzgar, pero cosas que has dicho, qué rara esta cultura en comparación con la cultura italiana. ¿Ha habido choques o al ser todos latinos no sé si es más fácil? A mí también siempre me han dicho que soy una persona rara. Entonces, cuando veo una otra persona rara, no veo la diferencia. No, no sé, a mí me gusta la variedad. Si una persona es así, se comporta así, yo, bueno, me gusta. No sé qué decir, la verdad, no sé qué decir. Me gustan todos, me gusta la cultura, todo, me gusta de todos. A mí me gusta aprender de otras personas, cualquier cosa. Sin opinar, la palabra correcta, tal vez, sin opinar. Yo no digo nada. A lo mejor puedo decir, sí, tú te comportas así, yo me comporto de otra manera, pero no, tú haces lo que quieras. Cuando no me hacen daño, Me cuando refiero, no me hacen daño a mí y me dejan vivir, los sí, otros pueden hacer lo que quieran. perfecto. Me refiero, por ejemplo, al tema de la puntualidad. Ajá. Los españoles somos relativamente puntuales, depende. Ese conflicto, a eso me refiero, ¿no? Que está bien visto el comunicar más, el sí, no tener en cuenta esa puntualidad, si hemos dicho a las 2, bueno, pues no pasa nada si llegas a las 2:10. Ese tipo de cosas. Bueno, ¿Te molestan o yo aquí en no? Italia En no Italia. frecuento muchas personas latinas, la verdad. No puedo decir, no Claro. puedo decir cómo se comportan. Sí, he conocido algunos latinos, pero
si se han portado mal, no han sido puntuales, como tú dices, no quiero generalizar. Yo puedo decir, esta persona ha llegado tarde, no se ha presentado a una cita, no me ha avisado, pero también conozco italianos que se comportan así. Una amiga mía, si tengo que Por salir a las 3, tengo que decirle, nos vemos a las 2, porque sé que es así. Entonces, no, son un poco, lo mejor viven, tal vez los latinos viven más el día, aprovechan más del día, no miran tanto al futuro, no planean a largo plazo. No sé si es bueno, si es malo, a lo mejor piensan es que no simplemente pasa es. nada, tanto ahí tengo amigos que si me tengo un problema me ayudan, no sé. Yo soy independiente, no soy buena, no soy capaz de pensar así, pero Bien, háblanos de tu aprendizaje del inglés. ¿Ha sido igual de divertido que el español? bueno, con el inglés lo estoy haciendo Duolingo, que todos conocen, que sé que no es el máximo para aprender, pero como lo estoy haciendo como un juego, me está sirviendo mejor que no hacer nada, porque a mí me cuesta abrir un libro, por ejemplo, pongamos la idea de aprender inglés. Abrir un libro, intentar leer, que leer el inglés es todo es decir, porque se lee una cosa y se dice otra, entonces, bueno, ya eso es te pasa la gana, pero y probablemente no tengo una motivación tan grande para aprender el inglés. No tengo planeado ir a Inglaterra o no tengo amigos que hablan inglés. Porque si tuviera amigos que hablaran inglés probablemente me esforzaría a que me entendieran, ¿no? Pero por el momento, pero todo, estoy constante porque todos los días mi media hora de inglés no sé si ha cambiado Duolingo desde hace, cuando empezó esta plataforma. Lo que hay adentro, lo que se puede encontrar es diálogos, escuchar, así que ya es una buena... Y te hacen preguntas de las palabras que están dentro del diálogo. Entonces tú debes esforzarte a escuchar o formar frases. Y una cosa que estoy haciendo con Duolingo, yo no estoy haciendo traducciones italiano-inglés, estoy haciendo español-inglés, ya que estoy Claro. dentro en el español, aprovechamos. Y de hecho hay cosas que no sé cómo se dicen en inglés y en italiano. No, tú me dices una cosa en italiano, no, tengo que pensarla primero en español y después te la digo en inglés, porque si no, no he perdido la cuenta del italiano. Pero ahora me estoy concentrando en el C1, en el examen. A lo mejor cuando me he quitado este problema, si podemos llamarlo problema, Este peso este de encima, objetivo, porque realmente es un ladrillo el tener el examen y este tener que superarlo, objetivo, claro. sí, seguramente me voy a dedicar a estudiar inglés de otra manera, no solo con Duolingo, porque entiendo que, pero digo, para empezar no está mal, porque he aprendido mucho vocabulario con Duolingo, he aprendido a conocer cosas que eran totalmente... O sea, no sabía nada de cómo se formaba el futuro, de cómo era la palabra que se pone para hablar del pasado, no sabía nada, he aprendido algo. Y si veo algunas frases en inglés, no entiendo todas las palabras, pero seguramente algo sé el significado, seguramente mejor de antes. Y no vale decir soy vieja, soy viejo para aprender, porque yo aprendí inglés, decidí hacerlo cuando tenía 56 años, ¿eh? Ahora tengo, no quiero decirlo, pero 56 más 5, esa es la edad. Porque yo digo siempre que no se deja de aprender, no dejamos de aprender porque somos viejos, nos volvemos viejos porque dejamos de aprender. Me encanta, genial, exacto. Pienso igual. Es muy importante cualquier tipo de actividad para el cerebro, para mantenerte activo hasta el final. No sé cuándo Claro, será. no, cada día vale la pena levantarse por la mañana y empezar a Y los estudiar idiomas el C1, basta. lo vas a Ya no puedo, conseguir. ya no puedo. No, y además hay días que me siento, no soy capaz de hablar español, no, el examen no me sale, no puedo escribir, no tengo ninguna idea. Hay días que, hoy me siento un león, sí, yo puedo. Entonces, altas y bajas.
Espero que el día del examen esté en alta y no en baja, pero... Estoy convencida porque sabes cómo hacerlo, de tener ese estado mental de preparación, de tranquilidad. El nerviosismo también ayuda, pero controlado para dar lo mejor de ti. Eso como dar un concierto de piano, supongo, ¿no? Esa concentración, tranquilidad, nerviosismo, todo es un cuadro, pero controlado, te da esa cosita más para dar lo mejor de ti. Bueno. Última pregunta, Morena. Me gustaría que nos dijeras, ¿realmente tenemos que aprender italiano? ¿Por qué los otros quieren aprender italiano? No, no, cualquiera. ¿Por qué deberíamos, Ah, cualquier extranjero, cualquier país debería aprender italiano? ¿Qué tiene el italiano especial? ¿sabes qué? Es una pregunta que siempre hago a las personas que me buscan para perfeccionar el italiano. Las primeras veces que me pasaba eso, que yo encontraba esas personas en Conversation Exchange, y decía, pero ¿por qué tú quieres aprender italiano? Italia es un lugar pequeñito, no... Todos, espera, no, esa es mi idea, porque digo, no, todos aprenden inglés, y con el inglés das la vuelta al mundo, el inglés, el español también, porque el español se habla en toda América Latina, en México, en España. Italiano, ¿por qué italiano? Y todos, te digo lo que me contestan, todos me dicen, ah, me gusta la melodía italiana, me gusta, la comida, los lugares, yo quiero ir a visitar Italia. Italia es una historia a cielo abierto. Cualquier ciudad que tú visitas, y la verdad, me gusta mucho Italia, he aprendido desde nosotros a apreciar Italia, porque apreciar Italia. No, no, yo vivo en Milán, ¿no? Nord Italia. Es una ciudad que no tiene mar, las montañas se ven desde lejos, es una ciudad. Pero si tú la ves con ojos de turistas, porque yo vivo, pero si yo la veo con ojos de turistas, necesito días para visitarla. Y la catedral, el castillo, la plaza, y esta calle, el parque, y eso. La verdad es muy bonita la ciudad de Milán. Todo piensan en Roma cuando piensan en Italia, porque sí, claro, es la capital, pero, o Venecia. Venecia es muy caótica, bonita, sí, cara, caótica. Roma también, pero hay muchísimas otras ciudades que vale la pena, pero vale la pena. Todas. ¿Cuál elegir? Entonces hay Cierto, que aprender es cierto. italiano para poder venir a Italia. Porque no es suficiente poner una S al final de las palabras o quitar la S en el español para hablar italiano, no. Es relativamente fácil, pero también tienes que esforzarte porque las preposiciones son bastante diferentes para formar frases correctas. Y también he escuchado que para vosotros italianos es más fácil si nosotros hablamos español que nos entendáis, pero nosotros españoles tenemos más problemas cuando vosotros habláis italiano para entenderos. ¿Sabes? ¿Es así? Sí, Bueno, es la indicación que me han dado y es cierto. Yo al principio tampoco entendía mucho. También el hecho de que la mayoría de los italianos hablan su dialecto, de su sí, región, sí. ¿no? Y eso lo hace más complicado todavía. Sí, sabes que cuando tú aprendes un idioma que casi se parece, ¿no? Español, italiano, a veces te complica la vida. Hay palabras que son iguales, pero tienen significados diferentes. A veces parece más fácil aprender un idioma que no tiene nada que ver con uno similar, pero bueno, cada idioma tiene sus cosas buenas. Hay que estudiar, tener paciencia y tomarlo sin prisa, pero sin pausas. Si tú cada día haces algo de español, por español en mi caso, escucho podcast, siempre cuando voy en bicicleta, cuando voy a correr, cuando estoy haciendo cosas, tareas de la casa, y podcast, no tengo que ver, escucho. Basta encontrar podcast de un tema que te interese. Y bueno, he mejorado mucho en estos últimos años. Y ahora que tenemos todas estas herramientas en Internet, no hay excusas. ¿No? Exacto, Morena. Muchísimas gracias. Has dicho tantas cosas con las que coincido al 100%, que, bueno, aparte de que estoy encantadísima de tenerte como intercambio de italiano,
hay muchas cosas en las que coincidimos a nivel personal. Es increíble que personas a tantos miles de kilómetros de distancia puedan pensar y puedan sentir de forma parecida. Muchas gracias por tu dedicación, tu tiempo, el compartir este vídeo conmigo. Grazie a te. Que al principio no querías hacerlo. Grazie a te lo dico in italiano adesso. Grazie a te per avermi invitato, è stato un piacere. Sì. Ero un poco agitata, spero di non aver fatto troppi errori in spagnolo. No. Spero. Era como si... ¿Sabes qué? Cuando estoy hablando español y tengo que entrar de nuevo en modalidad italiano, se me cruzan los cables. A mí también me pasa que luego no sé qué idioma estoy hablando, porque sigues con ese idioma y el cambio a mí me cuesta. Luego, una vez cambiado, pues ya es más fácil, ¿no? Pero los primeros minutos es como de cualquier cambio. Es verdad. E volevo dire, sí. era come se stessi facendo un esame con te. Stava dicendo un esame con me. Sì, no, un esame perché è una prova d'esame, no? Perché tengo, ves que salen palabras en español, porque perché devo, no, tengo que hacer un curso de italiano, va bene, dai, grazie, ciao, e ci vediamo grazie noi. a te. Ciao. Ciao, grazie. De ti, pero espérate un poquitito, y de todas las personas que, por favor, ver este vídeo otra vez, porque Morena nos ha contado tantas cosas claves para el aprendizaje de idiomas que lo voy a mirar otra vez yo porque me ha encantado. Quiero hacer un resumen bien hecho con todos esos puntos. Impresionada estoy. Muchísimas gracias, y para vosotros el italiano ya sabéis, ponerlo en vuestra lista de idiomas en el caso de que nunca lo hayáis empezado, porque si habláis español, relativamente fácil, precioso, divertido, y bueno, seguid por favor con vuestro viaje políglota. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Chao.